Don Daniel Stulin, un placer enorme, querido, tenerte en el canal de Lesica Films. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí a la orden. Bueno, yo me siento como en los años 80, hablando con un espía de la KGB, no sé por qué. Lo que pasa es que en el mundo de hoy, con internet, con redes sociales, con teléfonos inteligentes, con la vigilancia total, todo se hace muchísimo más visible y más fácil, ¿no? Totalmente. Bueno, acá desde Argentina, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. En Ajá. realidad, digamos, la temática que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la economía y por supuesto en relación a todo el contexto geopolítico. Bueno, la situación yo creo que es bastante obvia, situación es crítica, complicada, lo que estamos viviendo, hemos vivido. Podríamos decir dos veces en los últimos 2000 años. La primera entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo. Y la segunda cuando, bueno, 1000 años después murió el feudalismo, apareció el capitalismo en su estado moderno. Podemos hablar de, desde la óptica, desde el punto de partida de 1794, ¿no? La creación del Banco de Inglaterra, o podemos hablar del periodo que tú quieras, pero es decir, siglos XVI y XVII. Y hoy estamos en, bueno, es el fin del modelo capitalista, y este modelo capitalista basado en el concepto de expansión infinita, que obviamente no puede existir porque el planeta Tierra es un espacio con recursos limitados, globo terráqueo con espacio limitado. Entonces, en ese sentido, todas las cosas que estamos viendo ahora son fáciles de entender. Dicho eso, tenemos que entender que si volvemos un poquito atrás, yo sé que tu público quizás no es muy político, quizás más apolítico que no, pero hay ciertos elementos que yo creo que es importante explicar, ¿no? Un poco como telón del fondo. Fíjate que si miramos, volviendo al siglo XIX, había cuatro modelos económicos en orden, ¿no? Podemos hablar del modelo británico, después modelo prusiano, alemán, después de la guerra con Francia, americano a finales de estadounidense del siglo XIX y japonés a principios del siglo XX, 1904, 1905, que era la continuación del concepto, ¿no? De Meiji de 1868. Y estos cuatro modelos a finales de la Segunda Guerra Mundial acabaron en dos. Por un lado, tú tienes modelo capitalista occidental con Estados Unidos a la cabeza, el dólar americano y la piedra angular que era la propiedad privada y la libertad de expresión, todo este tipo de cosas que te dijeron, de que convencieron que era verdad. Yo creo que estamos viendo que no es verdad, te mintieron. Y la otra pata, digamos, otro lado, ¿no? Tú tienes la Unión Soviética con sus satélites del Pacto de Varsovia, ¿no? Basado en el rublo ruso y en vez de propiedad privada como la piedra angular, tú tenías el bien común, ¿no? Bueno, y estos modelos coexistían entre finales de la Segunda Guerra Mundial y 1989, si tomas como caída del bloque socialista con la caída del muro de Berlín en 1991, si ya es la caída de la Unión Soviética, pero en algunas cosas obviamente el Occidente era mejor, más comodidad, más cosas, lo vas al supermercado y no tienes que esperar para comprar papel higiénico o cambiarlo por un par de zapatos que compraste por si acaso, ¿no? Pero también es cierto, por otro lado, el bloque socialista, la Unión Soviética, yo vengo de la Unión Soviética, era mejor porque tú tienes educación gratuita, y bueno, educación gratuita de lo mejor del mundo. Cuánto cuesta en Totalmente. Harvard o Yale o hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, Argentina, por lo que yo entiendo, sigue siendo esto es muy apetecible porque la educación sigue siendo gratuita y sigue siendo de altísima calidad. Bueno, entonces, por un lado tienes educación gratuita en la Unión Soviética, tú tienes medicina gratuita, no hay que pagar absolutamente nada, casas gratuitas, todo gratis, los campamentos de verano para los niños, o sea, todo era gratis. Entonces, y la tercera pata, digamos, en esta ecuación es la pata demográfica, era muy parecida a la Unión Soviética, tenía para aquel entonces 293 millones de personas, Estados Unidos 220, pero si vas sumando los bloques, eran más o menos par. Entonces, repito, esto coexistía entre finales de la Segunda Guerra Mundial, 44, Bretton Woods, hasta finales del bloque soviético en 91. En 91, ¿y por qué desapareció la Unión Soviética? Ese argumento de
típico, ¿no? De la derecha, no, porque el socialismo no funciona y tal. Yo te quiero asegurar que en 91 la economía soviética crecía 11%. ¿Okay? No lo vas a ver esto en los medios de comunicación, pero crecía 11%. Entonces, ¿por qué murió el país? Porque en la Unión Soviética no existía la propiedad privada. Entonces, un burócrata, ¿okay? Por muy alto nivel que sea, que en muchos casos tenía más poder que el mismísimo David Rockefeller, sin hablar del presidente de Estados Unidos, no podía robar porque lo que robaba no podía dejar a sus hijos porque era de todos. Entonces, para poder robar y hacerse con la propiedad privada y convertir el país y tu propio feudo, por eso tienes tantos oligarcas billonarios rusos ahora, necesitabas destruir el país por dentro. O sea, tú no puedes destruir un país con el ejército más grande de la historia, que era la Unión Soviética, con las armas nucleares que doblaban todos los demás países del mundo juntos. ¿Entiendes? Entonces, la única forma era destruirlo por dentro. Y lo destruyeron por dentro, con obviamente la ayuda del Occidente, con el sistema soviético a partir de medianos finales de los años 70, absolutamente tóxica, con miembros del Politburo, borrachos, viejos, gaga, ineptos. Y bueno, el país murió. Entonces, estos dos modelos se juntaron en un modelo planetario a partir del 91. Entonces hemos ido de 4 en el siglo XIX a 2 a finales de la Segunda Guerra Mundial a una a partir de 1991, donde se juntaron los dos modelos, el modelo liberal banquero financista planetario, ¿sabes? Con su epicentro en Washington, lo que se llama el consenso de Washington. Washington daba órdenes y los demás países a nivel mundial cumplían esta orden. Y básicamente Rusia, post espacio soviético, se convirtió bueno, en territorio lejano de este poder planetario. Entonces, esto funcionó mientras existía un mercado para expandirse. Entonces, entre 1991 y el año 2007, el Occidente, que controlaba entre finales de la Segunda Guerra Mundial en 1991, 60% del mercado mundial, y la Unión Soviética, satélites, 40% del mercado mundial. El Occidente capitalista en su conjunto, a finales de los años 70, principios de los años 80, se encontró en una situación donde según muchos informes de los think tanks americanos, europeos, británicos, etcétera, decían que en 87 habrá una crisis sistémica muy grande en Occidente, y bueno, hemos tenido el septiembre negro, ¿ok? Y en 93, 94 habrá una quiebra porque el Occidente caería 25% de la Unión Soviética satélites. Si todo sigue igual, o 11 o 12% podrían aguantar mucho más fácil esta caída, y el Occidente no. Entonces el Occidente se dio cuenta a finales de los años 70 que tenían muy poco tiempo para poder destruir de forma no militar el bloque soviético, y pusieron manos a la obra. Ok, oíme una cosa, no, porque vos hablaste mucho del siglo XIX y quería preguntarte, a ver, ¿qué opinás? Porque aparentemente hay una teoría que dice que en el siglo XIX hubo un gran reseteo mundial y que también nos han ocultado cierta línea de tiempo. Como que el Yo no tiempo... sé nada, yo no sé exactamente qué línea del tiempo estás hablando, pero lo que hemos tenido, sobre todo en los últimos 40 años, ¿no? del siglo XIX o sea, el siglo XIX era el final, digamos, de la expansión como lo entendemos a nivel de economía productiva. Entonces, en ese sentido, tú tenías, cuando llegabas, ¿no? Al final ya como te comenté, de estos 4 modelos económicos que se establecieron, cada uno existía dentro de sus parámetros y sus fronteras, pero a paso de tiempo, repito, todo está basado en la expansión. Necesitas mercados para expandir. Si no hay mercados, tú no puedes expandirte. Entonces, lo que estamos viendo es que el Occidente pudo expandirse entre el 91 y el año 2008, pero en 2008 se encontró en la situación donde no había donde expandirse, porque habían ya copado el espacio soviético entre 91 y 2007. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un modelo muy dinámico. Si no fuera dinámico, no podrían conquistar el espacio soviético en 17 años. Lo han podido hacer precisamente porque era muy dinámico, pero en 2008 se encontraron con una situación donde no podían expandirse más. Entonces, lo que se llama crisis de subprime, el Lehman Brothers, o el nombre que quieres llamar, lo que pasó en 2008,
Al final no era eso, sino el principio del fin de un modelo basado en el concepto que, bueno, tiene su límite, que es la expansión infinita, que no puede existir. Entonces, en ese sentido, Sí, vos sabés que hablás mucho de esto y en líneas generales se podría decir que en los años 90, donde aparece toda la globalización, acá fue la época del expresidente Carlos Menem, sí. uno podría decir que hubo expansión, pero si lo analiza ahora desde el tiempo, en realidad yo creo que ahí empezó un gran problema. La globalización fue un gran problema porque, a ver, en términos de alimentación, que eso lo manejamos mucho nosotros, uno empezó a notar ciertas dificultades en los cuerpos, porque claro, antes se comía lo que era de la zona, y ahora uno está comiendo, por ejemplo, un sushi de Japón, una banana que viene de Ecuador, o sea, todo material comestible que no pertenece a la zona propia del país. Y eso es una dificultad y es un problema en cuanto a la salud del ser humano porque lo tenemos investigado. A Pero ver, esto está terminando. sí, Esto está terminando, o sea, es decir, los kiwis de Nueva Zelanda, porque estamos viviendo en la época de post-globalismo, o sea, el globalismo ya no existe más, ¿ok? Estamos en un nuevo paradigma tecnológico. Hemos ido del mundo industrial, que es el cuarto tecnoparadigma, al mundo post-industrial, que es, bueno, la economía, servicios financieros tecnológicos, IT, entretenimiento, telecomunicaciones. Ahora estamos yendo al nuevo sector, que es el nuevo mundo, que es el sexto tecnoparadigma, que es la economía transindustrial. Robótica, inteligencia artificial, mundo virtual, tecnologías aditivas, convergencia, nano-bioinfocogno, y después vendrá el séptimo tecnoparadigma, que es hombre y máquina, transhumanismo verdadero, fusión, helio 3, bases en la luna, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás mirando desde la óptica del mundo que se nos viene encima, o sea, hemos ido decirlo de otra forma, de Global 1.0, que es mundo de Westfalia, 1648 hasta finales de los años 60 del siglo XX. Y después vino lo que podríamos llamarlo, a grosso modo, empresa mundial S.A., o sea, poderes fácticos, económicos, financieros, que tendrían muchísimo más poder que cualquier gobierno de la Tierra. De hecho, de esto hablaron en la reunión de Club Bilderberg, mi libro, digamos, famoso, aunque no es de ni de lejos mi mejor libro, pero bueno, es el libro más famoso que he escrito, hablando de esos poderes en la sombra de organizaciones privadas, ¿no? Donde decidieron crear este concepto de empresa mundial S.A. Y esto es decir, de ejemplo de esto tenemos de sobra BlackRock, Vanguard Group, en esa época podríamos hablar de Goldman Sachs. O sea, estamos hablando de poderes que tienen más poder como empresa S.A. que casi cualquier gobierno en la Tierra. Sí, y después vino el mundo postindustrial, que es el mundo de jugando con numeritos en la pantalla, y ahora estamos entrando en un nuevo paradigma tecnológico, que es, repito, el sexto paradigma, es el mundo de tecnologías avanzadas, robótica, etc. el Entonces, transhumanismo, el metaverso. bueno, todavía aún no. Fíjate, o sea, ¿cuál es la diferencia entre mundo postindustrial y transindustrial? Trans, no estoy hablando de transexuales, para que no piensen que estoy hablando de unicornios, contienen, no. Ok, el postindustrialismo, fíjate, lo digo porque mucha gente está diciendo, usted estás con la agenda trans. No, imbécil, Están no tiene todos nada que atentos ver. a eso. El postindustrialismo, bueno, está ahora mismo superando el industrialismo. Estos, digamos, son las economías de consumo, la economía de los servicios, la economía de las experiencias. Es una economía crediticia con un sector bancario desarrollado. Esto es un, digamos, zoológico de capital, por decirlo de alguna forma. Conocimientos humanos, reputación, etcétera. La transformación de estos espacios industriales de las ciudades en zonas de recreo. Se trata de ecología, protección de naturaleza, tecnologías de ahorro. Esto es el mundo que se nos va. Chao, chao, adiós. Y el transindustrialismo, que es el sexto tecnoparadigma, está superando al postindustrialismo. Y es una economía de fabricación basada en robótica, tecnologías aditivas, es la crisis de los bancos y las tecnologías financieras, en parte la crisis, digamos, de la economía de servicio. Por eso cuando estamos hablando del turismo, yo en el año 2018, septiembre de 2018, puse en una cuenta de Twitter que Twitter, bueno, liquidó, que el turismo planetario está muerto. La gente dice, esto es un loco. Bueno, entonces, y cuando estamos hablando de este postindustrialismo,
Se trata del surgimiento, digamos, de formas planetarias de capital y transición de la conservación de la naturaleza a la gestión racional de la naturaleza basada en el cierre de los ciclos de producción. Entonces, fíjate, cuando estamos hablando de los paradigmas, mucha gente no lo entiende. O sea, el paradigma tecnológico no es el punto cuando se inventó una nueva tecnología. Más bien estamos hablando de tecnologías dominantes en el momento en que se convierte en esta base de nuevo avance tecnológico, social, político, económico. Entonces, el cambio de paradigma también es el cambio social dentro de la sociedad. Y cuando más avanzado es el desarrollo tecnológico, menos necesidad hay para el ser humano. Y es justo lo que estamos viendo ahora. En este momento, pero el problema principal es que nadie tiene un modelo para el nuevo mundo. Hablamos antes de 4 modelos del siglo XIX, 2 a finales de la Segunda Guerra Mundial, uno liberal planetario, banquero financista a partir del año 91 y ahora no tenemos Claro. ni uno. Bueno, en relación a esto, yo te quería hacer un enunciado a ver qué opinabas, que tiene que ver con lo siguiente. Digamos, a mí me gusta analizar un poquito, si querés, la historia desde el lado astrológico, yo soy astrólogo, Ajá. y lo que vengo diciendo es que, a mi entender, la democracia ya es algo del pasado. Se viene un nuevo sistema que yo creo que todavía lo desconocemos, porque hay algo de incertidumbre, y en realidad estar hablando de izquierda o derecha es lo mismo, porque ya es algo del pasado. Entonces, con esto que te estoy diciendo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, tú fíjate que si estamos hablando de la democracia, podemos también hablar de esta mega empresa mundial que controla los acontecimientos políticos. O sea, es decir, en el mundo, ¿quién está hablando de la democracia? O sea, la gente dice, ¿democracia qué es? Tú vas votando. Aquí tú tienes 5 partidos políticos. ¿Quién eliges? Son todos, o sea, es mi mano de mi cuerpo. ¿Cuál te gusta? ¿Comunismo, socialismo, izquierda, derecha, centro? ¿Cuál te gusta más? ¿Cristina Kirchner, el otro, Macri? Elige uno, da igual. Es lo Al mismo. final yo controlo a toda esa gente y tú te das cuenta. Entonces, si estamos hablando de esto, estamos hablando del control por parte de esta élite financiera y también estamos hablando del sueño húmedo de Mussolini hecho realidad a gran escala. Porque fíjate, la filosofía económica y política dominante en el mundo, aunque lo llamas democracia, es el fascismo. Y esto incluye Estados Unidos. Y el fascismo no tiene nada que ver con botas altas, uniformes elegantes, golpes a la puerta a medianoche. Porque el fascismo es un sistema económico. Y la palabra fue acuñada, de hecho, por Mussolini, y su símbolo es el fasces, que es un hacha que representa el Estado rodeado de estas barras que representan las corporaciones y, bueno, se refuerzan mutuamente. Entonces, en el socialismo, ¿sabes? Dicen, no, socialismo no es democracia. Bueno, el capitalismo tampoco. Los medios de producción son propiedad directa del Estado. Y sin embargo, el fascismo retiene las grandes corporaciones y se apoyan mutuamente. Entonces, es un arreglo muy, muy eficiente y mucho más eficiente que el socialismo. Y las corporaciones aún obtienen las ganancias porque la economía aún puede crecer. Hay mucho más dinero para robar que con socialismo puro. Y todos los ricos y los poderosos mantienen los nidos de los demás, bueno, emplumados. Y esto es cierto en todas partes. Claro. China, Estados Unidos, Europa, Rusia tienen sistemas económicos más o menos similares. Entonces, el fascismo ahora gobierna el mundo. Entonces, términos como comunismo, socialismo, democracia, capitalismo, son en realidad anacrónicos, confusos y sin sentido, porque no tenemos países capitalistas reales en el mundo de hoy. Tampoco hay países socialistas en el mundo, quizás con la excepción de anomalías como Cuba o Corea del Norte. O sea, la China comunista está gobernada por una organización privada que se llama Partido Comunista, pero no tiene nada que ver con el sistema llamado comunismo. Y en Estados Unidos, ¿qué tienes? El régimen de Biden, que está creando, bueno, un entorno casi ideal para que el fascismo crezca y muta. Tú has visto la presentación suya el otro día, ¿no? Sacado para copiar y pegar de la película, ¿cómo se llama? V de Vendetta, ¿no? Entonces, o sea, tú estás hablando de los políticos, cabilderos, estafadores corporativos, esos intelectuales de la corte, como es el caso de Noam Chomsky, y similares que se conectan al gobierno, también el Estado profundo, para hacer que enriquecerse muchísimo dentro de esta ley, utilizando lo que, bueno, parece ser procesos de mercado. Ok. Entonces, en ese sentido, Ahora, yo te pregunto, Stulin, vos que
sos un gran analista, ¿no? En ese sentido de la situación. Yo creo que el ciudadano promedio, o la gente normal, si querés, si es que podemos hablar de normalidad, quiere libertad. O sea, no quiere estar controlado. Yo Entonces, creo que no, fíjate, no estoy de ajá, acuerdo. ajá. Ojalá, me encantaría pensar que es así, pero Ojo, dime acá en dónde. Latinoamérica no somos chinitos. No sois chinitos, pero tampoco sois libres. O sea, tú me vas a decir, no, queremos ser libres, ya, pero la mayoría de la gente prefiere seguir las pautas de un líder fuerte. Entiendo, o sea, el concepto de la libertad empieza por aquí. La libertad, ok, la libertad empieza con la capacidad de análisis. Y la libertad cuesta, y cuesta muchísimo, tanto dinero, porque claro, si tú trabajas en una empresa o tú tienes obviamente intereses políticos, económicos, sociales, por seguir cierta línea o pauta, tú vas a seguir esta pauta y no vas a ser libre. Entonces, en ese sentido, si Bueno, estamos hablando de esta libertad, bueno, vamos a reformular entonces la pregunta. Los que queremos ser libres o tener la mayor libertad posible, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos podemos manejar en este mundo fascista, como decías antes? Porque el sueño americano, el American Dream, que decía que había libertad, es una falacia, eso es mentira. ¿qué es? O sea, ¿qué es para ti un American Dream? Explícame eso. Bueno, en su momento esto surgió un poco en los años. Lo que pasa es que habría que hacer todo un análisis minucioso de la historia, ¿no? Porque tenemos la aparición de Freud con el psicoanálisis, que nosotros Sí. hemos hablado mucho al respecto, ¿no? Que eso de alguna manera, a ver, hay una copia de la filosofía, si querés, de fines de 1800. Entonces, digamos, ahí se establece, si querés, la familia tipo, padre, madre, hijo, hija, ¿no? Y, digamos, los paradigmas fueron cambiando a través de los siglos, porque hoy por hoy una familia tipo, ¿qué es? Ya no sabemos qué es, ya no es padre, madre, hijo, hija. Hoy aparece todo el transgénero, está todo aceptado, hay un tema de cultura, hay un tema de moda, hay un tema también, Yo si te querés, de entiendo. disruptores endócrinos, porque hay un tema hormonal también que está dando vuelta por ahí. Mira, yo te digo una cosa, que hablando de o sea, las soluciones, ¿no? O sea, yo creo que la primera pregunta que uno tendría que hacer es, ¿cuál es mi realidad? Porque hay muchas realidades distintas. ¿Qué realidad te gusta tener? Uno donde tu mujer es una jirafa pintada o sea, pero bueno, ¿me entiendes? Entonces hay una diferencia importante entre nuestros propios pensamientos y aquellos pensamientos que están poniendo en nuestra conciencia. Y Claro. una de las mejores formas de hacerlo es decidir o descubrir cuáles son tus propios pensamientos, familiarizarse con tus propias ideas, tus propios principios. Entonces la pregunta clave es: ¿quién controla tu mente? ¿Eres tú o es alguien que quiere controlar y beneficiarse a tu costo? Entonces, fíjate, no, o sea, uno, ¿estás o están tus opiniones determinadas por tu evaluación de los acontecimientos, de los hechos importantes en una situación determinada, o son manipulados por técnicas sutiles de transmisión generadas por miles de millones de dólares de esta investigación? Acá venimos diciendo que desde hace muchísimos años hay una programación neurolingüística instalada, Absolutamente. mucho también a través de la televisión. Bueno, hoy ya la Bueno, tenemos tanto. cierra la puerta porque se está construyendo una casa a mi lado. Bien, digo, mucho a través de la televisión. La televisión, en términos, si querés, esotéricos, ingresa a nivel astral. O sea, hay algo que uno no tiene filtro, entonces ingresa. Eso desde un lugar, bueno, vos hablaste en su momento creo que de todo el tema del Instituto Tavistock, ¿no? Sí, Eso también exacto. está, digamos, a través de las redes. Entonces la gente ha perdido el discernimiento y el sentido común. Y yo lo he visto en personas donde han tenido posgrados en Oxford, en Harvard, en las Sí. mejores universidades, y que pierden el sentido común. Lo hemos perdido, no podemos discernir. Fíjate, o sea, yo tengo, o sea, cuando yo hablo con la gente, sobre todo en sesiones privadas, ¿no? Pero no solo, también en webinars, en conferencias, en entrevistas. O sea, hay varias preguntas que habría que contestar. Otra pregunta. Entonces, fíjate, hablando de educación, tú estás gastando, esto para los papás y mamás, estás gastando años y miles y miles y miles y miles de dólares en obtener una educación que le brinda una imagen a sus hijos
precisa de cómo funciona el mundo, o está aprendiendo sus hijos una historia creada por los ganadores, una Claro. historia que fue diseñada intencionalmente para servir el futuro control de oligarquía oculta a sus despensas. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas? Donald Trump. O sea, según Donald Trump, América ganó, los Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Si no fuera por ellos, o sea, el mundo estaría ya bajo el yugo del nazismo. Pero también hay muchas más cosas. Ahora, seguimos eligiendo líderes que han sido acreditados y promovidos y bendecidos por intereses privados para diseñar la destrucción de sus derechos y el robo de sus activos. Mira el tipo que tienen ahí en Chile. ¿Ok? Entonces la pregunta es ¿por qué? Tú estás eligiendo a gente que van a destruir tu vida, tu familia, tu futuro, tu país. Otra cosa, cuando tus hijos consumen violencia en la televisión, cuando tus hijos consumen violencia en los videojuegos y cuando hablan entre sí, oye, amigo, ya acaba de matar a 4 y descuartizó. O sea, tú entiendes el contexto de lo que están diciendo. Se entretienen. Podría ser que están siendo programados con los mismos métodos que la comunidad de inteligencia ha Claro. usado para entrenar a los asesinos para que se sientan cómodos matando. Fíjate otra cosa. Voy a tener que reorganizar mi vida. Porque, o sea, repito, aquí hablamos de responsabilidad personal. Entonces, cuando tú me dices que la gente quiere ser libres, ojalá que Dios te bendiga y que sea así, pero no es así, porque la mayoría no quieren hacerse cargo de su vida. Es mucho más fácil que alguien en el puesto del poder se hace cargo. Entonces, tú tienes que reorganizar tu vida. O sea, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo encuentro a las personas que tienen integridad? Y después trato con ellos y elimino a todas las demás personas que no me sirven. O sea, gente tóxica, gente negativa, gente buchona, gente que no me sirven en mi vida, no me aportan nada, ¿sabes? A mi bienestar. Entonces tú tienes que encontrar personas que no sean zombies y Son las, comunicarte. son las menos. Cada vez hay más, si querés, pero Sí, bueno, obvio. O sea, fíjate cuando estamos hablando de esto. O sea, tú tienes que ser absolutamente claro sobre tu posición y lo que tú quieres, tú metafórico, ¿no? Tú o cualquier tú que nos están viendo. Y tú tienes que estar preparado para comunicarlo de manera efectiva y no disculparse por ello. Lo que decía el otro día George Peterson. Si tú no has hecho nada mal, porque el Peterson también es el seguidor de todo lo que yo hago. O sea, yo no voy a disculparme porque yo soy eso. Es mi declaración de principios. Entonces, a mí me entrenaron en la Unión Soviética y me enseñaron para creer que yo podía inventar mi mundo y a ellos, es decir, a esta masa planetaria aborregada en su gran mayoría, habían sido entrenados para creer que ellos no podían hacerlo. Y eso es una división de clases que fue absolutamente extraordinaria. Y claro. otra cosa, fíjate, nuestras mentes están ahí entrenadas para ver el gobierno como, bueno, como una entidad especial, con poderes especiales mágicos, inmunes a la mentira. Es una fuerza cuyas intenciones son benevolentes, benévolos y que lleva el poder de la verdad y de la justicia. Por supuesto, nada puede estar más lejos de la verdad. De cada día que pasa, estamos empezando a imaginar un mundo donde la humanidad simplemente ya no necesita el gobierno. O sea, un mundo donde el control de los recursos está descentralizado. Un mundo de un futuro próximo de metagobierno de códigos civilizatorios. En definitiva, o sea, estamos viendo una operación de propaganda masiva en marcha. Y su objetivo es reemplazar al individuo con el grupo, porque el colectivismo en todos los niveles es lo que quieren esa gente. Tiene como objetivo erradicar la conciencia del individuo de que es un individuo, no un individuo. ¿Por qué? Porque si realmente sabe lo que es, entonces ¿Erradicar, también erradicar solamente la conciencia o también erradicar el alma? bueno, el alma también, empezamos por la conciencia. Entonces, la palabra clave, conciencia, libertad, poder, el individuo, imaginación, creando nuevas realidades. Y la sociedad y la civilización como fuerza potencial para liberar al individuo. Porque fíjate, la libertad, tú me preguntaste antes, era y es la fuerza que no tiene igual.
porque la libertad es la antítesis de un sistema. Y los sistemas son plantillas, herramientas, puntos de referencia, incluso estructuras, historias cosmológicas. No son conciencia. Y la mayoría de la gente prefiere los sistemas porque están más cómodos. Y cuando estamos hablando de este Matrix, la imagen central es una mentira. Es una imagen muy profunda, compartida, hipnótica de la realidad. Y la gente está consciente o inconscientemente obsesionados con los límites y los sistemas, porque esperan cualquier cosa que puede, bueno, entregarse a través de un sistema. Y esa fijación es una forma de control mental. Y la libertad no es un sistema, pero la libertad necesita poder creativo. Y las personas necesitan más poder individual, empoderarles, ¿no? Por lo que pueden permanecer, operar fuera de este Acá nicho. estamos tratando de poder empoderarnos y lograr tener una expansión de la conciencia para que los que más puedan empoderarse mejor, ¿no? Para poder, digamos, seguir adelante y contribuir un granito a la toma de Totalmente. conciencia, ¿no? O sea, Ahora, fíjate, yo me quedé mucho las pensando recién en lo que es lo que hablabas de la programación, ¿no? De los niños, adolescentes viendo mucha violencia. Ahora, fíjate que hay como una contradicción ahí, porque por un lado les pasan violencia, pero por otro lado los pueblos están desarmados en líneas generales. Ah, no, pero eso está claro, es lo que decía el otro día, no me acuerdo quién, hablando de que es el que más quiere desarmar a la gente es Hollywood y es el que más promueve la violencia, está totalmente cierto. ¿Sabes? Pero repito, en ese sentido, o sea, es la destrucción de la conciencia del ser humano. Claro. ¿Sabes? En este sentido, si tú estás mirando, ¿sabes? Cuando estamos hablando de estos grupos de poderes, estamos hablando de, ¿cómo te diría yo? De control, ¿sabes? Y la gente no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no les interesa darse cuenta. O sea, fíjate, yo estoy pensando en voz alta. O sea, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor tiene un objetivo, control global. Y esto la gente tiene que entender, da igual si estamos hablando de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de España, de cualquier otro país, no tiene importancia. Ahora, si te voy a explicar algún ejemplo. Vamos a imaginarnos que somos una mafia global en la sombra y queremos controlar todos los países del mundo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? No tenemos un ejército mundial, o sea, un Rothschild cualquiera, o un Rockefeller, o sea, metafórico. No tiene un ejército, no tiene más nucleares. Pero ¿cómo vamos a controlar? O sea, ni policía, ni no, nada. O sea, entonces, primero lo que tenemos que hacer es demostrarles a la gente la gran idea, así el titular, porque la gente está cansada. Descontrol, desorden, crimen, anarquía. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Mira lo que está pasando en España, Francia, Alemania, Italia, cualquier Argentina. Entonces la gente quiere, ahora elige uno, ahí tienes las opciones, democracia, nacionalsocialismo, autocracia, lo que quieras. Y es irrelevante quién es el primer ministro o presidente, mientras esta mafia global controla los recursos. Entonces, la dialéctica. Pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Respuesta, elemento cultural de control. Y hay dos. Uno, hacer que la gente se odia, mira en Estados Unidos. O sea, mejor imposible. Ahí se me aparece mucho la frase divide y reinarás. Totalmente, ¿sabes? Exacto. O sea, lo de dividir es de diablo. Dividir, 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 todo en cada vez más pequeño. Desde un país grande, muchos países pequeños. Este es uno. Y otra cosa, una, hacer que la gente se odie, y otra que hacer que la gente odie a su país. Igual en Estados Unidos, en cual están en plan de quemar banderas. Entonces, por lo tanto, a nivel mundial, ¿qué tenemos hoy en día? Manifestaciones, desorden, choque, la policía, manifestantes, depresión, conflicto, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere el orden. ¿Cómo obtener el orden? Dictadura, Estado policial, gran hermano, Big Data, rating social como tienes en China, o vas a tener en los Estados Unidos, o en cualquier otro país con dinero programable y digital. Es decir, el caos global para llevar a la humanidad a este control global bajo la rúbrica de, y puedes elegir lo que quieras, la guerra contra el terror, la guerra contra el radicalismo, la guerra contra el COVID, la guerra contra las drogas, lo que tú quieras.
porque el mecanismo de control burocrático en cada país está bajo el control de las mismas personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la élite? Vender a la gente la desesperación que empieza aquí. O sea, futuro sin futuro. Y está funcionando, fíjate, en Estados Unidos. Esos son los datos que lo vi hace, bueno, bastante tiempo, pero si algo se han empeorado. 131 millones de estadounidenses están tomando antidepresivos. Claro. 131 americanos, 14 millones de niños americanos estadounidenses están tomando medicamentos prescritos por los psiquiatras. En Europa, el año 2019, o sea, desde COVID todo empeoró mucho. El año 2019, donde están los datos disponibles, la gente gastaron 900 mil millones de dólares en psiquiatras. O sea, tú me quieres decir que son signos de una sociedad sana y saludable. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una niña de 12 años de edad, ¿okay?, que muere como consecuencia de meter una raya de cocaína, crack, ¿sabes? O tomar, no sé cómo lo tomas, pero bueno, eso, ¿sabes? No es que ella quería Pero, suicidarse. Daniel, escúchame, ni hace falta tomar. Vos pensás que los niños ven lo que pasa e internamente sienten que no hay futuro. ¿Cómo no van a estar deprimidos? Totalmente, esa, te están vendiendo un futuro donde no vas a tener absolutamente nada y vas a ser feliz. Y esta felicidad es a base de que tú te conviertes en un parásito planetario, eliminamos la clase media, si somos 8.000 sobra la mayoría, tú vas destruyendo la clase media, transfieres la riqueza de la gente clase media que siempre ha sido la clase productiva de la sociedad, cambios las leyes del país, porque fíjate hablando de las leyes. O sea, la gente pobre no necesita leyes, porque no tiene nada, viven en la calle. Pero la gente rica, desde luego, no necesita ningún magistrado, porque tienen sus magistrados, su Tribunal Supremo, su presidente. Los únicos que necesitan las leyes son la clase media, que ha sido siempre la clase dominante de la sociedad, pero hoy en día, con el desmantelamiento de este modelo económico actual, sobra esta gente. Entonces, tú estás viendo el desmontaje de la clase media, la destrucción, y lo que hemos visto los últimos 2 años y medio es simplemente un elemento más en este desmontaje que estamos viendo a una sociedad post. El problema para la élite es, como comentamos antes, existía 4 modelos, después 1, 2, 1 y ahora no hay ninguno. No hay un lenguaje para explicar el mundo que se nos viene encima. Claro. De lenguaje yo no te estoy hablando de inglés o español, chino o alemán o ruso, te estoy hablando de lenguaje de la economía. Esto también es muy fácil de demostrar con deditos. Si tú miras desde la crisis de 2008, ¿okay?, la crisis de subprime que comentamos antes. O sea, desde el año 2008 hasta ahora son 14 años. En estos 14 años ha habido, si no me equivoco, 18, 20 o 21 por ahí, premios no, ganadores de premios Nobel de Economía. No me acuerdo, muchos hombres, alguna mujer, pero de todas estas personas. Igual los premios Nobel de Economía a mí no me dejan. Pero te quiero decir que ni uno de esa gente que supuestamente, ¿sabes?, es los máximos expertos a nivel de economía en el mundo, ni uno de ellos en todo este tiempo ha podido explicar la teoría de crisis. Ni uno, porque no entiende. Entonces les preguntas la pregunta muy básica: señores, a ver, explícame lo que estamos viendo, dibújamelo. No te lo pueden dibujar, no lo entienden, porque su lenguaje, no hablo de inglés o ruso o francés o alemán o español, su lenguaje de economía está basado en un modelo que hoy en día está en su lecho de muerte. Es el modelo Bretton Woods basado en expansión infinita. Estamos en un momento que no hay modelo. Entonces, esta gente no sabe de qué agarrarse, porque no hay modelo. Por eso es No hay. importantísimo lo que vos decías al principio, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la creatividad. Sí, pero la creatividad no viene de nada, o sea, no viene del vacío. O sea, es una cosa que tú tienes que fomentar, empezando dentro de la familia, empezando con buena educación, empezando con muchos factores que hoy en día ya no existen más, porque lo están destruyendo. Te Claro. están promoviendo la violencia en vez de elementos creativos. En vez de usar tu chispa divina, te están diciendo que no vas a tener nada, porque es mucho más sencillo ser un parásito, couch potato, como dicen en inglés. Estoy viendo la película de Hollywood o algún lugar pornográfico, comiendo patatas fritas y bebiendo Coca-Cola.
Y todos los meses me van pagando mi sueldo mensual para mi casa está pagada por el gobierno, por el Foro Económico Mundial, o por Tío Sam, o por quien sea, por Cristina Fernández Kirchner. Ok, yo no tengo que hacer nada, solo tengo que hacer una cosa. Llega el día de elecciones, yo le tengo que votar a ella o cualquier otro, da igual en qué país. Yo le voto a los que me pagan, los que me dan, ¿cómo se llama? Los ordenadores portátiles, ¿ok? Como lo han hecho en Argentina, como han hecho en muchos otros países. En Venezuela directamente el tipo estaba regalando Maduro taxis a la gente. Cuando le votaron no, él le quitó los taxis. Bueno, acá es el chori, acá es el choripán. Bueno, pues imagínate, ¿ok? Algunos piden más, otros piden menos, pero al fin y al cabo, esto es lo que está pasando. Y te repito, si estamos hablando de las soluciones, o sea, el tema de responsabilidad sobre todo, ¿ok? Yo soy adulto y yo soy responsable de mí y todo empieza conmigo. Cristina Fernández de Kirchner, Maduro, Putin, Biden o cualquier otro no son responsables de mi vida. Y después de la responsabilidad viene la integridad. Y una vez que, repito, asumimos la responsabilidad, debemos ser absolutamente despiadados con quien nos asociamos. Entonces, en este tipo de entornos, o sea, con creciente anarquía, una corrupción cada vez mayor, muchas cosas están cambiando a la vez. Entonces, después, repito, tú tienes que asociarte con personas que tengan integridad, lo que significa que ambos, tú y yo, somos competentes y somos morales. Una persona incompetente o no confiable te puede generar pérdidas muy importantes, no solo de dinero, sino también de energía, también del tiempo. Por ejemplo, siempre me sorprende, te pongo un ejemplo muy claro. Cuando alguien dice que todavía está haciendo operaciones bancarias en un banco que ha cometido fraudes masivos. Podemos hablar de HSBC, que son los bancos más grandes de lavar el dinero de la droga, que es el banco de los Rothschild. Podemos hablar de Citibank, podemos hablar de Bank of America, un sinfín de bancos. O sea, el crimen que paga es el crimen que queda. ¿Qué no entiendes de esto, boludo, como dicen ustedes? Y es importante otra cosa. O sea, tomen en serio la comprensión e inversión en vuestra salud. Y la salud empieza con una sana alimentación, y no solo a título personal, sino como país. Tú comentabas antes al principio, ¿sabes? Ya compramos, o sea, cosas que no están lejos, sino antes compramos solo lo que estaba aquí, ahora compramos, es mucho más sencillo controlarte. Ahora, si está en las guerras comerciales, esto será muy importante, sobre todo ahora que el globalismo está ya llegando a su fin. Por ejemplo, fíjate, 4 países, hablando de la Alianza Angloamericana, los gringos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tienen importantes excedentes netos de alimentos. Ahora, junto con su dominio y la vigilancia de que las rutas marítimas mundiales, esto significa que los Estados Unidos tienen un poder alimentario muy importante, tanto a nivel individual como parte de este colectivo occidental. Entonces, si tú estás reconsiderando los escenarios de dónde vivir, es otra cosa. ¿Sabes? Tú querrás evitar lugares con pasivos, con fondos insuficientes, gastos generales elevados, infraestructura deficiente. En cambio, donde hay muchísima comida, agua, infraestructura confiable es lugar para estar. Entonces, en ese sentido, Argentina, o sea, fíjate en América Latina, tú tienes 3 zonas en el continente que puede dar de comer no solo al país, sino al Vía Láctea. Es cerrado en Brasil, es la Patagonia Argentina y son planos de Venezuela y Colombia. O sea, tú tienes suficiente en la época de la hambruna que se nos viene encima. América Latina tiene comida de sobra. Entonces, cuando yo leo noticias que en Argentina hay niños que están pasando hambre, yo solo puedo entender una cosa, la incompetencia total. Y yo no te estoy hablando de ningún partido, yo te estoy hablando del poder, con mayúscula, de dar de comer en el país donde yo tiro un teléfono móvil en la Patagonia, en la tierra, se me crece un puñetero árbol de teléfonos móviles. ¿O no es así? Sí, bueno, lo que pasa que, digamos, desde arriba, los controladores, y si querés ahora vamos a ese tema, no quieren que la Esto gente... es obvio, O claro. sea, yo tengo un amigo que presentó un producto sale $1, que es un producto
específico para que no haya desnutrición. Es como una pastita que tiene todos los Sí. elementos para que no haya desnutrición. Se lo ofreció a varios gobiernos y le han dicho que no, pues no les conviene. Es obvio, es obvio. Entonces, mira, después de esto, seguramente algunos piensan, voy, me voy, pego un tiro y ya terminó la historia. Pero no, hay un mensaje de esperanza. No podemos sucumbir a la desesperanza por mucho que el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, Soros y toda esta banda de parásitos, ¿ok? Nos quieren sucumbir a esta desesperanza. Y esto es un mensaje muy importante. Con el cierre de los negocios, con todos están, bueno, estas operaciones ocultas que están sucediendo a nuestro alrededor y con el colapso sistémico a la vuelta de la esquina, necesitamos mantener centrados en nuestros principios y sobre todo en lo que defendemos. Yendo a temas prácticos, ¿no? Que vos le podés recomendar a la gente. Por ejemplo, acá siempre decimos que es mejor manejarse en efectivo para que no te controlen. Porque viste que Absolutamente mejor manejarse en efectivo. Olvídate de los bancos. O sea, yo siempre he dicho que los argentinos sois todos, como país, tenéis doctorado en economía. Voy al banco, dejado ahí el dinero, cierran la cuenta, no tengo acceso. Esto ya te explica en términos muy prácticos. Entonces, en ese sentido, todo el mundo lo entiende. Otra cosa, no hay tiempo para discutirlo ahora, quizás la próxima vez si me invitas, si me invitas o si tu público quiere por escucharme supuesto, más. Stulin, grande Stulin. Dios, nunca más, dame la píldora de la felicidad. Pero pará, antes de irte, por lo menos presentate, porque por ahí hay gente que no sabe quién sos. Sí, mira, yo tengo el doctorado en ciencias políticas, mi especialidad es el pensamiento conceptual y el segundo en tecnologías avanzadas. Entonces, yo soy autor del libro que salió en el año 2005 que se llama La verdadera historia del Club Bilderberg sobre una sociedad no secreta, pero muy privada, ¿okay? Básicamente los países de OTAN. Con el objetivo es creación de este gobierno planetario. Bueno, no es único, hay muchos de ellos que trabajan de forma conjunta. Tengo 18 libros publicados, he hablado en la ONU, en el Parlamento Europeo. Trabajo mucho con presidentes no voy a nombrar con quién, pero con varios presidentes como su asesor de política exterior en América Latina, sobre todo. Tengo mi programa en RT, que es el programa más visto en la historia de cualquier programa en español, que tenía, bueno, casi 8 millones de audiencia. Me cerraron el programa gracias a vuestro vicepresidente. No voy a comentarlo ahora porque no quiero que te cierren el espacio. Pero de todos modos, te quiero decir que los que me quieren seguir, me pueden seguir en mi página que es stulin.media. Ahí tenemos nuestro canal privado de televisión y también nuestros audios semanales. Repito, ¿Sabés qué, Stulin? La última, ya que hablaste de la vicepresidenta actual de la Argentina. ¿Qué opinás, o no sé si te enteraste, que hace poco tiempo hubo, y lo digo entre comillas, un el atentado, intento, ¿no? un intento de... ¿Qué opinás? Mira, la gente que atenta. Yo vengo de contrainteligencia militar, ¿ok? Entonces, entendemos cuando hay un atentado, ¿sabes? Solo con mirar las imágenes te das cuenta. Mira el tipo que le supuestamente estaba disparando. O sea, flojera en la muñeca. O sea, si tú eres un asesino verdadero, tu muñeca no flojea, para empezar. Pero bueno, hay muchas siglas. De todos modos, esto subió su rating, al mismo tiempo la derecha, y la gente va a decir, mira, Stulin, claro, es de derecha, no queremos escuchar. Yo no soy de derecha, yo soy muy de izquierda. Lo que pasa es que soy anticorrupción en todos los sentidos de la palabra, pro-humanista. Entonces, muchas de las cosas la izquierda de hoy, que no es la izquierda tradicional, y te puso el ejemplo al principio, el ejemplo de Boric, que es un producto de Open Society de George Soros, con todas las consecuencias que te va a ser viendo el pobre Chile lo que va a pasar. Esto no quiere decir que yo quiera que vuelva Pinochet, pero quiero decir que yo quería que Chile y cualquier otro país sea un país libre, independiente, un Estado-nación en condiciones. Y esto ya pasó en la historia en Chile. Daniel Stulin, muchas gracias por participar y hasta A la ti. próxima. Venga, un abrazo. Chao, querido.